Me encontraba al borde del estanque. Mi corazón latía con fuerza mientras la discusión con Isen se salía de control. Sus palabras eran filosas, llenas de una furia que apenas reconocía, antes de que pudiera responder. De repente me empujó con una fuerza impulsada por la rabia, y perdí el equilibrio, mientras caía hacia atrás en el agua fría y oscura. El pánico se apoderó de mí, luchaba por respirar. El peso de mi hijo no nacido tirando de mí hacia abajo. Me llamo Sarah Miller, y nunca imaginé que mi vida se desmoronaría de esta manera. Tengo 30 años. Soy fotógrafa independiente y vivo en los suburbios de Chicago. Estoy embarazada de 8 meses de mi primer hijo. El hombre que me empujó al estanque es mi esposo, Isen Miller. No siempre fue así. Hace 5 años, Isen era todo lo que había soñado, encantador, ambicioso, un desarrollador inmobiliario con grandes sueños. Me atraía su confianza y la manera en que siempre parecía saber lo que quería. Nos casamos tras solo un año de noviazgo. Y por un tiempo, todo fue perfecto. Compramos una hermosa casa en un vecindario tranquilo. Yo construí mi negocio de fotografía desde casa y la carrera de Isen despegó. Soñábamos con formar una familia, y durante años, ese sueño parecía estar cerca de hacerse realidad. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. El trabajo de Isen se volvió más estresante, y el hombre encantador y relajado del que me había enamorado empezó a desvanecerse. Su temperamento se encendía más seguido, y las pequeñas discusiones se convertían en peleas explosivas. Empezó a culparme por cosas fuera de mi control, como las fluctuaciones del mercado que afectaban su negocio o las largas horas que lo dejaban exhausto. Cuando supimos que estaba embarazada, pensé que sería el comienzo de un nuevo y feliz capítulo en nuestras vidas, pero estaba equivocada. La frustración de Isen solo aumentó a medida que mi embarazo avanzaba. Al principio fingía estar emocionado, diciéndome lo maravilloso que sería formar una familia, pero podía sentir cómo la tensión crecía entre nosotros. Cada vez que llegaba a casa, era como caminar sobre cáscaras de huevo, esperando la próxima explosión. Empezó a llegar más tarde, con el rostro tenso y lleno de enojo, negándose a hablar sobre el trabajo o el bebé. Hice todo lo posible por mantener todo bajo control, pero nada de lo que decía o hacía parecía ayudar. Una noche, mientras estaba sentada en el sofá acariciando suavemente mi vientre, me di cuenta de lo distantes que nos habíamos vuelto. Isen estaba sentado al otro lado de la habitación, mirando su teléfono, apenas reconociendo mi presencia. Cautelosamente intenté iniciar una conversación. ¿Cómo te fue en el trabajo hoy?, pregunté. Sin levantar la vista, murmuró, lo mismo de siempre. Suspiré, sintiendo el dolor familiar de la decepción. Sé que las cosas han sido difíciles, Isen, pero estamos en esto juntos. El bebé viene pronto y solo quiero que... ¿Qué? Sarah, interrumpió, mirándome finalmente con frialdad. ¿Crees que todo va a mejorar mágicamente cuando llegue el bebé? No será así. De hecho, va a empeorar. Y mucho. Parpadeé, aturdida por la dureza en su tono. Isen, solo estoy tratando de ayudar. Podemos superar esto juntos. Deja de decir eso, gritó, levantándose de golpe. No estás ayudando, Sarah. Estás empeorando todo. Ya tengo suficiente con el trabajo. No necesito que tú me metas más presión con este bebé. Sus palabras me hirieron profundamente, dejándome sin habla. No sabía cómo responder ni cómo arreglar lo que estaba pasando. El hombre frente a mí ya no era el mismo con el que me había casado. A medida que los meses pasaron, la distancia entre nosotros se hizo aún mayor. Isen actuaba como si mi embarazo no existiera, y cada conversación terminaba en una discusión. Yo había pensado que el bebé nos acercaría, pero en lugar de eso, nos estaba destrozando. La noche en que Isen me empujó al estanque fue el punto de quiebre. Llegó tarde a casa, su rostro torcido por la frustración. Pude darme cuenta de que había estado bebiendo, algo poco común. Sus movimientos eran tensos, sus ojos llenos de rabia. Yo estaba sentada en la mesa del comedor, doblando la ropita de bebé que había comprado ese día. Cuando entró, supe que ya no podíamos evitar la conversación. Isen, tenemos que hablar, dije suavemente, intentando mantener mi voz firme. ¿Hablar de qué, Sarah?, respondió con burla, arrastrando las palabras. De cómo arruinaste mi vida, de cómo estoy atrapado en este desastre por tu culpa.
Mi corazón se aceleró. ¿De qué estás hablando? Tiró sus llaves sobre la mesa, mirándome con furia. Este bebé, tú, todo, lo has arruinado todo, Sara. Ni siquiera puedo pensar con claridad por tu culpa. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Isen, no he arruinado nada. Esta es nuestra vida, nuestro bebé. Tienes que calmarte. ¿Calmarme? Gritó, su voz subiendo de tono. ¿Por qué debería? Tú no tienes que lidiar con la presión ni el estrés. Tú te quedas en casa jugando con tu cámara mientras yo estoy allá afuera tratando de mantener todo en pie. Me levanté. Mis piernas temblaban. Isen, por favor, tenemos que hablar de esto antes de que empeore. Pero no estaba escuchando. Pasó junto a mí con furia, dirigiéndose al patio trasero. El miedo me invadió mientras lo seguía. Estaba de pie junto al estanque, con la espalda hacia mí, respirando con dificultad. Isen, por favor, detente. Regresemos adentro y hablemos de esto, rogué, mi voz temblorosa. Cuando se dio la vuelta para mirarme, sus ojos estaban llenos de rabia. ¿Sabes qué, Sara? Tal vez deberías ver bien lo que has hecho. Y con un rápido movimiento, me empujó. No recuerdo mucho después de golpear el agua, solo el frío, el pánico y la oscuridad. Nuestra vecina, la señora Johnson, lo vio todo y llamó a la policía. Isen trató de minimizar el incidente, diciendo que había resbalado y que intentó salvarme, pero yo sabía la verdad. La mirada en sus ojos antes de empujarme estaba grabada en mi memoria. En el hospital, los médicos revisaron a mi bebé y a mí. Milagrosamente, nuestro hijo estaba ileso, aunque las cicatrices emocionales eran mucho más profundas. Isen fue arrestado, y se emitió una orden de restricción. Esa noche en el estanque marcó el final de nuestro matrimonio. En los días que siguieron, todo se sintió irreal. Nunca imaginé que mi vida se desmoronaría así. Había amado a Isen, o al menos a la versión de él que creía conocer, pero ese hombre ya no existía. Había sido reemplazado por alguien que ya no reconocía. Después de que me dieron de alta del hospital, me mudé con mi hermana Rachel. Ella siempre había sido mi apoyo, y en cuanto supo lo que había pasado, me ofreció un lugar donde quedarme. Su hogar se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía enfocarme en sanar y prepararme para la llegada del bebé. El proceso legal fue agotador. Los abogados de Isen intentaron pintarme como una madre inestable, diciendo que mi estado emocional había causado el accidente, pero las pruebas eran claras. Mi vecina, la señora Johnson, fue testigo de todo, y su testimonio, junto con la orden de restricción, me ayudaron. Después de una larga batalla en la corte, me dieron la custodia total de nuestro hijo, y Isen fue obligado a asistir a terapia y clases de manejo de la ira. Se le prohibió contactarse conmigo o con el bebé a menos que la corte lo aprobara. Por primera vez en meses, sentí alivio. Finalmente podía respirar sin que la ira de Isen me sofocara. Pero sabía que esto no era el final. Aún tenía que reconstruir mi vida, no solo por mí, sino por el bebé que llevaba dentro. Unas semanas después, entré en trabajo de parto. Fue un día caótico y emocional, lleno de miedo y emoción. Rachel estuvo a mi lado, sosteniendo mi mano durante las contracciones. Después de horas de labor, di a luz a una hermosa niña. En el momento en que la sostuve, una ola de amor y protección me invadió. Era perfecta, y la llamé ella, un símbolo de luz y esperanza en mi momento más oscuro. Al sostenerla por primera vez, me di cuenta de todo lo que había pasado, el dolor, el miedo, la incertidumbre. Todo se desvaneció mientras miraba su carita pequeña y sus manitas agarrando mi dedo. Este era el nuevo comienzo que tanto había esperado, para ambas. Rachel se quedó conmigo durante esos primeros días de maternidad, ayudándome con las alimentaciones nocturnas y los cambios de pañales. A pesar del cansancio, sentía una profunda paz. Por primera vez en mucho tiempo, sabía que estábamos seguras. Ya no tenía que andar con cuidado. Y cada día, al ver a ella crecer, me recordaba la fuerza que había encontrado para dejar una situación tóxica y construir un mejor futuro. A medida que pasaban las semanas, comencé a reconstruir mi vida paso a paso. Volví a trabajar en la fotografía, tomando pequeños proyectos desde casa mientras cuidaba de ella. La flexibilidad de ser freelance me permitió concentrarme en la maternidad mientras recuperaba mi independencia. Mis clientes fueron comprensivos, y poco a poco,
mi negocio empezó a crecer de nuevo. Pero no solo tenía que reconstruir mi trabajo, también tuve que aprender a confiar en mí misma de nuevo y creer que tomé las decisiones correctas. El trauma de lo que Isen había hecho seguía presente, pero me negaba a dejar que eso me definiera. Comencé a asistir a terapia para superar el dolor y aprender cómo protegerme a mí y a mi hija del pasado. Algunos días, ser madre soltera me abrumaba, pero cada vez que veía la sonrisa de ella, sabía que había tomado la decisión correcta. Ella era mi razón para todo, y me prometí darle una vida llena de amor, estabilidad y felicidad. Justo cuando estaba encontrando mi equilibrio, Isen apareció de nuevo. Habían pasado meses desde el juicio, y no había sabido nada de él. Cumplió con las órdenes del tribunal, asistiendo a terapia y a clases de manejo de la ira, pero no estaba lista para enfrentarlo. Aún no. Un día, mientras recogía a ella de la guardería, lo vi. Estaba parado al otro lado de la calle, observándonos. Mi corazón se aceleró, y mi instinto me decía que corriera, pero no podía, no con ella en mis brazos. Rápidamente me subí al auto, cerré las puertas con seguro y me fui. Esa noche llamé a mi abogada para discutir mis opciones. Isen no había violado la orden de restricción, pero su presencia me sacudió profundamente. No quería que estuviera cerca de mí o de mi hija. La semana siguiente, el abogado de Isen contactó al mío. Estaba pidiendo visitas supervisadas con ella. Mi corazón se hundió. Había luchado tanto para protegerla de su ira, y ahora él quería ser parte de su vida. Legalmente, tenía derecho a pedirlo, pero emocionalmente, no estaba lista para dejarlo entrar. La idea de que Isen tuviera visitas supervisadas me incomodaba. No estaba preparada para esto, no después de todo lo que había pasado. El simple hecho de que estuviera cerca de ella me enfermaba, pero sabía que la ley estaba de su lado. A pesar de lo que había hecho, seguía siendo su padre, y la corte permitía visitas bajo supervisión estricta. Mi abogada, Christine, lo entendía. Había manejado casos similares antes y sabía lo difícil que era para mí, pero también era práctica. Sara, sé que esto es difícil, pero la corte querrá darle una oportunidad, especialmente si ya completó sus cursos de terapia y manejo de la ira. El hecho de que no haya violado la orden de restricción le da algo de ventaja, dijo amablemente, pero podemos pelear por las condiciones más estrictas, visita supervisada solo en un lugar neutral. No tienes que estar presente si no quieres. Me senté allí, temblando, tratando de procesar sus palabras. La idea de que Isen viera a ella, incluso con supervisión, me ponía la piel de gallina, pero sabía que si me negaba, podría parecer poco cooperativa ante el tribunal, lo que podría perjudicarme más adelante. Es que no confío en él, susurré. ¿Y si pierde el control otra vez? ¿Y si intenta hacerle daño? Cristina sintió con simpatía. Por eso insistiremos en que haya supervisión profesional. No estará solo con ella. ¿Y si pasa algo? Las visitas se terminarán de inmediato. No era la tranquilidad que quería, pero era lo mejor que podía esperar. Una semana después, se programó la primera visita supervisada. Fue en un centro de visitas para niños, un espacio neutral y estéril, diseñado para garantizar la seguridad en estas reuniones emocionalmente difíciles. Ella, por supuesto, era demasiado pequeña para entender lo que pasaba. Con solo 9 meses, era una bebé feliz y risueña, completamente ajena a la tensión a su alrededor. No asistía a la visita, no podía soportar ver a Isen, no después de todo, en su lugar. Esperé ansiosamente en la casa de Rachel, caminando de un lado a otro, revisando mi teléfono constantemente. Cuando terminó la visita, Christine me llamó. Todo salió bien, dijo. Isen fue cooperativo, y el supervisor no reportó incidentes. Ella estuvo segura todo el tiempo. Exhalé el aire que no sabía que había estado conteniendo, una mezcla de alivio y frustración inundándome. Odiaba tener que compartir a mi hija con un hombre que una vez intentó lastimarme, pero por ahora, al menos, las visitas estaban bajo control. Me recordé a mí misma que ella no necesitaba saber toda la verdad sobre su padre, al menos no todavía. Para ella, él era solo otra persona en su vida, no alguien capaz de hacernos daño. Sin embargo, en el fondo, temía el día en que ella fuera lo suficientemente grande como para hacer preguntas. Me seguí enfocando en reconstruir mi vida,
Mi negocio de fotografía estaba más exitoso que nunca, con nuevos clientes y proyectos que no dejaban de llegar. Me daba un sentido de propósito y control, algo que había extrañado muchísimo durante mi tiempo con Isen. También continué con la terapia, trabajando en el trauma del último año. Mi terapeuta, la doctora Patel, me ayudó a liberar el peso emocional que había estado cargando, enseñándome a poner límites y confiar en mí misma. Aprendí que estaba bien sentir miedo, pero no tenía que dejar que el miedo controlara mi vida. Lo más importante fue que entendí que mi prioridad era ella, su seguridad, su felicidad, su futuro. La presencia de Isen seguía siendo una nube oscura en el horizonte, pero me negué a dejar que opacara el progreso que había logrado. Las visitas supervisadas continuaban, cada una sin incidentes, pero el tribunal vigilaba de cerca su comportamiento. Isen no había mostrado señales de agresión durante las visitas, y los informes de los supervisores siempre eran los mismos. Estaba tranquilo, cooperaba y respetaba los límites establecidos. Una parte de mí se sentía aliviada, pero otra parte no podía sacudirse la sensación de que esa calma era temporal, que el verdadero Isen, el que me empujó al estanque, seguía acechando bajo la superficie. Con el paso de los meses, las solicitudes de Isen para pasar más tiempo con ella fueron aumentando. Empezó a pedir visitas más largas y a exigir que se relajaran las reglas de supervisión. Su abogado argumentaba que Isen había demostrado ser un padre responsable durante las visitas supervisadas y que era momento de darle más acceso. Estaba aterrada. La idea de que pasara más tiempo con ella sin supervisión era insoportable. Me defendí, insistiendo en que la supervisión continuara, pero el tribunal empezaba a inclinarse a su favor. Después de todo, no había habido incidentes durante las visitas y Isen había cumplido con todas las órdenes del tribunal. Una tarde, después de otra audiencia, me encontré cara a cara con Isen por primera vez desde esa noche en el estanque. Se acercó a mí cuando salía del juzgado. Su expresión era indescifrable. Sara, me llamó. Me quedé paralizada, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No quería hablar con él, pero algo en su tono me detuvo de seguir caminando. Solo quiero decir que lo siento, dijo suavemente. Sé que la regué, sé que te lastimé, pero estoy tratando de ser mejor, por ella y por mí. Lo miré, con mis emociones a flor de piel. Parte de mí quería gritarle, hacerle entender que una disculpa no era suficiente después de todo lo que me hizo pasar, pero otra parte de mí, la que alguna vez lo amó, sintió una pequeña chispa de lástima. No me importa si lo sientes, Isen, respondí, con una voz tranquila pero fría. No puedes borrar lo que hiciste con una disculpa. Mi única preocupación es ella. Sigue haciendo lo correcto por ella, y tal vez, solo tal vez, tendrás otra oportunidad de estar en su vida. Él asintió, bajando la mirada al suelo. Lo haré, lo prometo. Finalmente, el tribunal le concedió a Isen visitas supervisadas más largas, pero yo seguía en guardia. Sabía los riesgos y no pensaba bajar la guardia. Mi enfoque estaba en ella y en el futuro que estábamos construyendo juntas. Un futuro libre de miedo, lleno de amor y esperanza. Al final, aprendí que la verdadera fuerza no siempre viene de ganar las batallas. A veces viene de saber cuándo alejarse para proteger lo que más importa. Y cuando miré los ojos brillantes y la sonrisa inocente de ella, supe que había tomado la decisión correcta. Este era el nuevo capítulo de nuestras vidas, uno basado en la resiliencia, el crecimiento y un amor inquebrantable.